Buenas tardes. Qué privilegio poder estar aquí. ¿Cuántos de vosotros habéis decorado ya vuestras casas con árbol, luces, cosas por todos los lados, guirnaldas, como se dicen, muérdago sobre todo, ¿no? Para dar el beso ahí debajo del muérdago para el año que viene, que dicen que da mala suerte, pero como yo no soy supersticioso, pues no pasa nada. A mí me sorprendió bastante que este año, por primera vez en nuestra calle, han puesto luces. Bueno, han puesto luz, porque hay una sola. Hay un solo adorno de Navidad en toda la calle, en una farola, y está justo en la farola que está enfrente de mi cocina. Así que ahora cuando me levanto por la noche a buscar algo de agua o cualquier cosa a la cocina, no tengo que encender las luces. Solo sigo la estrella de Belén y llego a la cocina perfectamente sin ningún tipo de problema. Lo que he visto increíble este año es que hay una ciudad, porque tenía 100.000 habitantes, por primera vez ha superado los 100.000 habitantes, que es la ciudad de Lugo, en Galicia, que dicen que es una de las ciudades que tiene más adornos de Navidad de España. El alcalde se ha gastado casi 35.000 euros en poner, me lo he apuntado aquí, más de 1 millón de luces de microLED encendidas. Así que imaginaros cómo tiene que ser llegar a esa ciudad, te tienes que quedar todo ciego. O sea, a veces con esta pantalla de aquí, según qué ponemos y nos da en el ojo, imagínate llegar a esa ciudad de Lugo y encontrarte todas las casas, todos los lugares. No solamente en Lugo, he visto también que en Tarragona, en Constantí, ¿no lo habéis visto en las noticias? Hay una casa también que está toda llena y decían, nada que envidiar a las casas de los Estados Unidos. Esta semana me encontré con este meme que me partía de risa. Supuestamente está ahí Jesús extrayéndose diciendo, ¿por qué adornan con tantas luces las casas? Nací en Belén, no nací en Las Vegas, ¿no? Y es que a veces lo cierto es que esta época del año se llena de luces por todos los lados, ¿no? Este año, como una cosa rara, coincide la celebración de la fiesta judía del Hanukkah con el 25 de diciembre. Normalmente es a finales de noviembre y primera semana de diciembre, pero los judíos este año, el día 25 de diciembre, van a celebrar este Hanukkah. Esa celebración que dura 8 días y 8 noches, conocida también como la fiesta de las lámparas, la fiesta de las luces, que en esencia, según ellos, es un recordatorio que en el año 300 y algo, en una batalla que ellos tenían los macabeos en contra del ejército helénico o griego que había ocupado la ciudad de Jerusalén, supuestamente en el templo de Jerusalén solamente quedaba aceite para encender la lámpara una sola noche y, como digo, supuestamente, ¿por qué? Porque esto no está en la Biblia, es algo de la tradición judía, supuestamente Dios proveyó el suficiente aceite para que ellos pudieran mantener un candelabro encendido durante 8 días. Y entonces ellos celebran en esta época el Hanukkah o la fiesta de las luces. Bueno, parece que luces y Navidad son palabras que normalmente van siempre juntas. Y la verdad es que echo mucho de menos tener nuestro local. Echo mucho de menos nuestro local, más en esta época del año, porque cuando llegaba esta época ya decorábamos, ¿os acordáis? ¿Cuántos estabais el año pasado que todavía teníamos local allí? Llegaba esta época y adornábamos todo, ¿no? La entrada, afuera, la calle, el recibidor, el hall, el pasillo. Creo que hasta en el lavabo pusieron el año pasado algo por ahí. Poníamos decoraciones de Navidad por todos los lados. Porque la verdad, a mí me gusta y lo echo de menos. Pero confío en el Señor en que dentro de poco, y espero que muy, muy poco, en los próximos días, como mucho las próximas semanas, el Señor tenga esa sorpresa para nosotros. Seguimos con nuestra serie, La historia antes de Belén. Y lo vamos a hacer siguiendo en los primeros versículos del Evangelio de Juan, donde vamos a ver estas dos cosas, que Jesús es vida y Jesús es luz. Vamos a leer, acompañadme ahí en Juan capítulo 1, versículos del 4 al 9. Está en la pantalla, si no me equivoco. Dice así, en Jesús, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Y este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino
para dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera que, al venir al mundo, alumbra a todo hombre. No sé qué os parece a vosotros, pero a mí me da la impresión de que el evangelista Juan está haciendo referencia también a Génesis capítulo 1, donde aparecen las palabras verdad, vida y luz también en repetidas ocasiones. En Génesis 1:1 dice, Juan 1:1 dice, en el principio existía el verbo. Y todo al comienzo de Génesis tiene que ver con la creación, pero hay algo muy especial en los versículos 3 y 4, y vemos que la luz es lo primero que se creó. Dice así Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Ahí vemos la primera palabra hablada de Dios. Y dijo Dios, ¿qué? Que se haga la luz. Y hubo luz, ¿no? Literalmente. La semana pasada aprendimos que aunque Jesús nació en Belén, ese no es su principio, porque Jesús ha coexistido siempre juntamente con Dios. Y vamos a ver que Jesús trae vida a nuestra muerte y que Jesús trae luz a nuestras tinieblas, a nuestra oscuridad. El primer punto es que la vida trae luz. Fijaos en el versículo 4. Dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y me encanta porque aquí el evangelista Juan escoge una palabra en griego que todavía utilizamos. Sabéis que no hablamos palabras aquí en griego porque esto no es, bueno, esto sí es un seminario, pero el edificio, ¿vale? Pero lo que venimos a hacer aquí no es un seminario, ni son clases de griego ni de hebreo, pero hay palabras muy interesantes que usamos en nuestro día a día y por eso os las comparto. La palabra que utiliza aquí para hablar de la vida es la palabra Zoe, que es un nombre que ponemos a niñas normalmente, ¿no? Y hay una muchacha en nuestra iglesia que se llama Zoe, que pronto va a regresar si Dios quiere. Pero fíjate que para hablar de la palabra vida, utiliza Juan la palabra Zoe, que significa la vida real, significa la vida auténtica, significa la vida de Dios. Y ese sí que es un nombre bonito, para poner, porque tiene un significado muy profundo, muy especial. Y aquí Zoe es diferente que bios. ¿Y por qué os digo esta palabra en griego también? Porque bios también la escuchamos, ¿no? Vamos al supermercado y el apartado bio, ¿qué? Es todo más caro, ¿no? Porque te hacen creer que eso no ha tenido sulfatos ni no sé qué, cuántas, y los tomates que los mismos, pero valen 10 euros, y lo mismo que los otros que valen 3 euros, y son lo mismo, solo pone etiqueta que dice bios. Y con eso nos engañan y nos dicen que es más natural, o nos quieren hacer creer que es natural, ¿no? Pero bios en sí significa la vida, simplemente la vida. Cuando estudiamos biología, estudiamos la ciencia que estudia la vida, ¿no? El bios, habla simplemente de la vida natural. Cuando nacemos, recibimos el bios, recibimos la vida física, pero cuando nacemos de nuevo, recibimos la vida auténtica, recibimos la vida espiritual y las dos vienen de Él. Cuando Jesús te da vida real, vida auténtica, la luz llega a tu vida. El Salmo 27, versículo 1 dice, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? En Mateo 17:2, cuando leemos ese relato de la transfiguración de Jesús, un relato un poco extraño tal vez, pero Pedro, Santiago y Juan captan un destello de la luz verdadera en el rostro de Jesús. Dice en Mateo 17:2, y su rostro resplandeció como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. En Apocalipsis 1:16 también Juan describe de nuevo el rostro de Jesús, diciendo, su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Y en Apocalipsis 22:16 se refiere a él como el lucero resplandeciente de la mañana. La vida trae luz, pero la luz también expone las tinieblas. Escucha el versículo 5. Dice, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Cuando dice que la luz brilla, significa que sigue brillando, que no deja de brillar, que es constante. Y es que la oscuridad espiritual se derramó en nuestro mundo en Génesis capítulo 3 y solo puede ser eliminada por Jesús, que es el dador de la vida y y que es el único que trae luz a nuestras vidas. Aquí, al final del versículo, dice que las tinieblas
no pudieron comprender la luz. Qué cosa tan extraña, ¿no? También se puede traducir como que no pudieron dominar la luz, que no pudieron extinguir la luz. Las tinieblas no pudieron dominar o extinguir la luz. Juan está diciendo que es imposible que la oscuridad inmovilice la luz. Y es que las tinieblas, por su propia naturaleza, se niegan a entrar en la luz. Porque las tinieblas y la luz son cosas que se excluyen mutuamente. Si tienes una, no puedes tener la otra. Los que están en tinieblas no pueden comprender fácilmente a Jesús, que es vida y que es luz. Ahora, ¿qué es la oscuridad? Se dice que la oscuridad por definición ni siquiera es algo. La oscuridad por definición es la ausencia de luz. Eso dicen que es la oscuridad. La oscuridad no le puede hacer nada absolutamente a la luz. Y a por ejemplo, una habitación que estuviera completamente oscura, no puedes añadirle más oscuridad, ¿no? Si está completamente oscura y no entra ni siquiera un rayito de luz, no se puede añadir más oscuridad. Pero sin luz, la oscuridad se apodera absolutamente de todo. Pero en presencia de la luz, la oscuridad huye. La buena noticia es que cuando descansamos en el Señor de la luz, no permaneceremos en la oscuridad. Como dijo Jesús, yo soy la luz que ha venido al mundo, para que todo el que crea en mí no viva en tinieblas. En YouTube hay un vídeo muy divertido, es falso dicen, pero es una conversación entre la Armada de los Estados Unidos y unos gallegos, así que imaginaos esa conversación. Dura unos 3 minutos, pero os la voy a resumir, luego lo podéis buscar en YouTube en vuestras casas, busca conversación entre la Armada de Estados Unidos y unos gallegos y te sale el vídeo de 3 minutos y algo, pero como digo, os lo voy a resumir. Dice que mientras estaban haciendo unas maniobras, el capitán de un acorazado de los Estados Unidos vio una luz oscura en medio de la noche, en una noche densa con niebla, y se dio cuenta de que iba a chocar contra otro buque. Y el capitán le ordenó esto a uno de los marineros. Le dijo, manda este comunicado a ese barco que vemos ahí, a esa luz. Estamos en rumbo de colisión. Cambiad vuestro rumbo 15 grados. Y la señal de vuelta, contestó por parte de los gallegos, le aconsejo que cambie usted de rumbo 15 grados. El capitán volvió a dar la señal, pero esta vez lo hizo el mismo. Al habla el capitán, cambie su rumbo 15 grados. La respuesta fue esta: yo no soy capitán, soy marinero de segunda clase, pero será mejor que ustedes cambien vuestro rumbo 15 grados. Para entonces, el capitán de esa armada americana ya estaba súper furioso y dijo, estamos en el ranking de los mejores batallones de guerra del mundo. Le hablo desde un buque de la Armada de los Estados Unidos. Me siguen unos portaaviones y unos acorazados. Por última vez, cambie el rumbo 15 grados. Y la respuesta final de los gallegos es esta. Ni idea en qué puesto estamos en el ranking de los faros españoles. Pueden tomar las medidas que consideren oportunas, pero si no desvían su rumbo 15 grados, os dais todos contra las rocas. Usted decide. Y es que sin Cristo también somos como ese barco perdido en alta mar, en medio de una densa niebla, buscando a ciegas esa orilla eterna, a la espera de que alguien disipe las tinieblas con la luz de la salvación. Ahora, Cristo ha proporcionado luz a la oscuridad de nuestra existencia condenada para que nosotros podamos ser rescatados de una destrucción segura. Y la pregunta que te quiero hacer es, si caminas hoy en la luz o sigues en las tinieblas. Si caminas en la luz o sigues en las tinieblas. Tal vez debas cambiar tu rumbo, no sé si 15 grados o cuántos. ¿Se entiende cuando digo si caminas en la luz o en las tinieblas? Es una analogía, es una comparación. La tercera cosa es que la luz compromete a los testigos. Es muy interesante cómo el apóstol Juan parece romper el flow ahí que tiene este pasaje, introduciendo ahora el papel de Juan el Bautista, ¿no? ¿Qué pinta ahí Juan el Bautista? Pero dice así los versículos 6 al 8. Dice, vino al mundo un hombre enviado por Dios cuyo nombre era Juan.
Y este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Creo que por esto es que el evangelista Juan empieza a hablar de Juan el Bautista. Y es porque la forma que tiene Dios de hacer brillar su luz en este mundo es a través de nosotros, es a través de las personas, es a través de testigos. Según Mateo 5:16, Jesús nos ha llamado a ser testigos de la luz mientras interactuamos con aquellos que todavía viven en la oscuridad. Jesús dice, así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Me encanta cuando hemos hecho esta serie sobre el Espíritu Santo y hemos dado una serie de pasos al final de algunas de las predicaciones y dijimos que nos dejáramos guiar por esos impulsos que reconocíamos que vienen de parte del Espíritu. Y os quiero contar algo muy cortito. Pero me decía alguien hace unas semanas que le había pasado algo. Llegaba tarde a la reunión que tenemos los martes en las oficinas. Y esta persona llegaba tarde, pero igualmente iba de camino a las oficinas, pero en un momento decidió pararse y decidió escuchar esa voz interior, esa voz del Espíritu Santo, diciéndole, quédate aquí por un momento. Y esa muchacha decidió quedarse cerca de una parada de bus y empezó a compartir el Evangelio con los que estaban allí en este lugar. Y cuando llevaba un rato compartiendo el Evangelio, se sentó en la parada del autobús, cerró sus ojos y empezó a orar. ¿Y sabéis qué pasó mientras estaba orando? Se acercaron dos chicas, le pusieron las manos en los hombros y le dijeron, ¿estás bien? ¿Te pasa algo? Que si eran dos chicas más cristianas que habían decidido venir desde Barcelona a Vic, porque habían sentido también el impulso de parte del Espíritu Santo. Nadie las estaba mandando, ninguna iglesia, ninguna misión. Solamente dos chicas que sintieron ir a Vic a compartir el Evangelio por la calle. Y esas dos chicas oraron con esas dos chicas de nuestra iglesia. Creo que ahora se han cambiado los teléfonos y contacto y han quedado para salir a la calle a evangelizar juntos. ¿Por qué os cuento esto? Porque alguien así está viviendo como luz delante de los demás. Tenemos que vivir como esa luz. Somos llamados a vivir como esa luz. Somos llamados, cada uno de los que estamos aquí, a hacer lo mismo en el contexto en el que Dios nos haya puesto. Otra de las formas en las que podemos ser luz, yo sé que a veces nos cuesta hablar y parece que el resumen de todas las predicaciones es tienes que orar más, tienes que leer más la Biblia, tienes que invitar a más gente a la iglesia, ¿no? Ese parece ser el resumen, pero no es así. La cosa es si en nuestro corazón sentimos pasión y preocupación por aquellas personas que no tienen a Jesús en su vida. Y si vemos a las personas, la imagen tal vez es un poco fuerte, pero yo me di cuenta realmente cuando me había convertido, cuando en mi corazón había un pesar grande por las personas. Veía a las personas que no conocen a Cristo como personas que van directas al infierno. Y eso me causaba mucho peso y mucho dolor. Y por eso es que creo que cada uno de nosotros debemos compartir lo mismo, ¿no? Sentir esa misma carga. A veces, claro, Dios no nos ha hecho a todos evangelistas, ¿no? Cada uno tiene su papel, su rol. Pero hay algo que podemos hacer muy sencillo. Y es, como decía Andrew, tenemos el próximo domingo esta reunión especial de Navidad. Invita a alguien al teatro. Es más fácil decirte vente al teatro que vente a la iglesia, ¿no? Pero al final viene a la iglesia, porque la iglesia somos las personas. No es como Hacienda, que somos todos. Es las personas, somos la iglesia, ¿no? La iglesia somos las personas. Y vamos a estar el domingo que viene, como decíamos, a las 10:30 tendremos un tiempo de cafetería en el Spa ETC, en el teatro, y a las 11:30 empezaremos. Así que una forma de ser luz esta semana es decir a alguien, ¿por qué no vienes el domingo que viene al teatro, que tenemos un acto especial por parte de la iglesia? También en los próximos meses vamos a tener oportunidad de ser luz o seguir siendo luz en medio de nuestra comunidad aquí en Vic. Andrew y Mayla están preparando unas salidas con los jóvenes para evangelizar en la calle. Primero van a ir un grupo a Barcelona y luego alguien de ese grupo a lo mejor se une a nosotros aquí en Vic. Así que si estás interesado en ir a la calle y compartir el Evangelio, puedes hablar con Andrew y Mayla cuando acabe el servicio y decirle, no sé cuándo va a ser, pero cuenta conmigo. Y después, no te acobardes, si te has apuntado tienes que ir. Y tenemos que ir todos. Va a ser muy especial, creo, ese momento de compartir también. Dios mediante, ya iremos anunciando estas cosas, pero también se está preparando un viaje misionero de los Estados Unidos hacia España, hacia Cataluña, hacia Vic, donde va a venir un grupo en verano, si todo va bien,
para poder tener unas actividades en la calle y también poder compartir el Evangelio. Tenemos que ser luz, ¿no? También los martes estamos haciendo cosas muy, muy interesantes y dentro de unos martes haremos algo también muy, muy significativo en el martes que celebraremos como grupo la Navidad también de una forma especial. Bueno, vamos a seguir. He dicho que la vida trae luz, que la luz expone las tinieblas y que la luz compromete a los testigos. Pero también la luz está disponible para todos. Me gustaría que nos metiéramos de lleno en nuestro texto, en lo que vamos a leer ahora. O dicho de otra manera, mejor, que permitiéramos que el texto que vamos a ver ahora entre en nuestro corazón, entre también en nuestra mente. Dice, existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. ¿Sabes? Los rabinos judíos utilizaban la palabra luz como un nombre para el Mesías. De modo que cuando Juan utiliza la frase la luz verdadera, estaba relacionando a Jesús con el Mesías verdadero, el Mesías prometido, tal como se anuncia en Isaías 9:2. El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. A los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. La idea de andar en tinieblas es la idea de alguien que camina en oscuridad y que continuamente está tropezando en la vida porque no tiene en absoluto luz. Está andando a ciegas, está andando en tinieblas. Mientras la gente camina en la oscuridad, de repente aparece una gran luz y brilla en esas profundas tinieblas. Y la verdad es que no podemos encontrar la luz por nosotros mismos, así que la luz viene a nosotros. Y en Mateo 4 se aplica esto directamente a Jesús. En Mateo capítulo 4, versículo 16, se aplica ese texto de Isaías capítulo 9, versículo 2, directamente a Jesús. Y dice, el pueblo asentado en tinieblas vio una gran luz. Y a los que vivían en región y sombra de muerte, una luz les resplandeció. Es curioso que en Isaías capítulo 9, versículo 2, dice que el pueblo andaba en tinieblas. Pero aquí lo que vemos en Mateo es que el pueblo está ¿qué? Asentado en tinieblas. Creo que lo mismo nos puede pasar a cada uno de nosotros. Podemos empezar caminando en tinieblas y podemos acabar sentados o asentados en esas tinieblas y en esa oscuridad. En la Biblia, la oscuridad a menudo es el símbolo de un juicio que está por venir, de un juicio de parte de Dios. Según Éxodo capítulo 10, 21 al 23, hubo 3 días de oscuridad. Si leéis ese texto, dice que esos 3 días de oscuridad se podían sentir. ¿Cómo tiene que ser eso? ¿Cómo se puede sentir la oscuridad? Sin embargo, dice ahí que el pueblo podía sentir la oscuridad antes de que el primer cordero de la Pascua fuera sacrificado. Y hubo 3 horas también de completa oscuridad antes de que el Cordero del mundo, el Cordero que salva este mundo, Jesús, fuera también sacrificado y muriera por los pecados. La 9ª plaga de tinieblas también llegó antes de la matanza del primogénito. Y las profundas tinieblas proclamaron la muerte del Hijo primogénito de Dios. Escucha esto en Marcos 15:33. Dice, cuando llegó la hora sexta, es decir, sobre las 12 del mediodía, hubo oscuridad en toda la tierra hasta la hora 9, o sea, tipo 3 de la tarde más o menos. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde reinó una oscuridad total. Es como si Dios Padre pusiera sus manos cubriendo el sol y le dijera al sol, sol, no vas a brillar ahora, mientras mi hijo está siendo clavado en esa cruz, siendo el sustituto por nuestros pecados, por los pecados del mundo. Mira esto, en el nacimiento de Jesús, una estrella sobrenatural ascendió para iluminar
el camino de esos magos, de esos sabios que veíamos la semana pasada. Y cuando ellos ven esa estrella empiezan a caminar y tardan unos años en llegar al lugar, ¿verdad? Ya vimos que no llegan al pesebre, sino que llegan a la casa donde está Jesús, que ya ha crecido un poco. Pero en su muerte, una oscuridad total y sobrenatural desciende en pleno día. El anuncio de su nacimiento fue un despliegue de resplandor a medianoche, pero la notificación de su muerte fue una profunda oscuridad a plena luz del día. Y es que Jesús no es una simple chispa en medio de la oscuridad. Él expulsa las tinieblas. Jesús no es como encender una vela en medio de una cueva oscura. Él es el sol que quema las tinieblas y las sombras del mal. Porque Él trae vida a nuestra muerte. Y Él trae luz a nuestra oscuridad. Voy a volver a repetir esos puntos para que nos ayude, ¿vale? El primero es que la vida trae luz. El segundo es que la luz expone las tinieblas. El tercero es que la luz nos compromete a nosotros que somos testigos. Y en cuarto lugar, la luz está disponible para todos. Cuando pienso en Jesús siendo la luz de la Navidad, me acuerdo de una experiencia traumática que estoy seguro de que no la he contado, porque no me pasó de pequeño, sino me pasó cuando tenía 27 años. Ya estaba algo grande. Pero con 27 años estábamos recién casados y había llegado recién a Guatemala. Y para los que nos visitáis por primera vez, siempre nombro Guatemala en alguna de las predicaciones. Viví 4 años allí, me impactó muchísimo ese tiempo en Guatemala. Pero como os digo, estaba recién casado. Yo vivía aquí en casa de mis padres y me fui a vivir a Guatemala. No sé si a vosotros os ha pasado esto alguna vez, que vais a dormir, yo qué sé, de vacaciones, o habéis cambiado de lugar o lo que sea, y te despiertas en medio de la noche y no sabes dónde estás? ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado que normalmente dormías de un lado de la cama y te levantas para el otro y te das con toda la pared? ¿Sí? Pues a mí me pasó algo así parecido. Me levanté esa noche y empecé a caminar por la habitación. Nuestra habitación era bastante grande, como unos 15 metros, un poquito más, casi 20 metros de habitación, porque mi mujer allí tenía cambiador, tenía de zapatos, toda su colección, de bolsos, de todo. Hasta un lugar yo tenía colgadas mis gorras ahí, toda la colección de gorras, mi trocito de armario y el trozo de dulce que estaba también no digo, inmensa la habitación, de verdad. Y cuando me levanté por la noche, antes de que me operaran de miopía, pues lo primero que hacía era tocar así la mesita y coger las gafas. Pero me levanté esa noche, no toqué las gafas, me levanté y no sabía dónde estaba. Iba siguiendo una pared y dándole golpes a las cosas, no sé qué tiré. Luego me acerqué al armario, dije, a ver, eso es el armario, ¿vale? Si me giro así estoy aquí, si voy... No, y me encontraba otra pared, digo, ¿qué está pasando aquí? Pero en ese momento me alegré de que Dulce se levantara medio enfadada, porque cuando habla de noche, que no sabe muy bien dónde está medio enfadada, y encendió la luz de golpe y me dijo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es todo ese ruido? Y yo estaba mirando hacia el armario. Estaba mirando así y estaba por ahí la salida que yo quería coger, que era para ir al baño, ¿no? Pero como os digo, en ese momento agradecí que en medio de no ver nada, ella viniera y encendiera la luz y preguntara qué es lo que estaba pasando. Estas semanas pasadas, en los estudios de los martes, hemos estado hablando sobre el tiempo de preparación para la venida de Jesús en la Navidad, ¿no? Hemos estado hablando acerca del Adviento. Nos queda todavía este martes y esta serie de estudios basada en Isaías capítulo 9, versículo 6, creo que está siendo muy, muy, muy interesante. Hay algo, desde el principio que hemos empezado esta serie de estudios, que me llamó la atención. Dice Isaías 9:6, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. Y lo que me llamó la atención desde el principio es que dice, un niño nos. ¿A quién? A nosotros. Un niño nos ha nacido. Un niño nos ha sido dado. A nosotros. Pero leímos en Lucas capítulo 2, versículo 11, que el ángel entrega este mensaje de salvación de parte de Dios. Porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Y me puse a pensar en esa diferencia. Dice, nos ha nacido, nos está incluyendo a todos, que todos somos parte. Pero cuando se da el anuncio, dice, os ha nacido. Es un plural,
pero es un plural personificado también. Quiere decir que a ti te ha nacido un Salvador. Es algo personal. Una cosa es decir que Jesús murió por los pecados del mundo. Y otra cosa es decir que Jesús murió por mí. Jesús nació para todo el mundo, pero Jesús también nació para ti. La Navidad es la historia, en mayúsculas, la historia de Jesús, pero debe convertirse en tu historia, debe convertirse en mi historia. Y tengo unas preguntas ahí para que las observéis y podáis pensar en lo que queda de noche durante esta semana. La pregunta es, si Jesús es tu Salvador, esa es la pregunta. ¿Él es tu Salvador? ¿Él es para ti Emmanuel, que significa Dios está con nosotros, Dios contigo? La misionera Corrie ten Boom dijo esta frase que capturó perfectamente la esencia de lo que quiero compartir en estos minutos finales. Dijo Corrie ten Boom, si Jesús naciera 1000 veces en Belén y no naciera ninguna en mí, yo seguiría perdida. Y creo que eso tiene que hacernos pensar. Quiero haceros una invitación en esta noche. Quiero que podamos escuchar cuál es la súplica de Jesús en Juan 12:46. Jesús dice, yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Y en Juan 12:36 dice, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. Así que me gustaría en este momento que pudiéramos cerrar nuestros ojos, cada uno ahí donde estamos, pero si hay alguien que por primera vez en su vida quiere recibir a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, te quiero pedir que mientras todos estamos con los ojos cerrados, puedas ponerte de pie para que pueda orar contigo y para que pueda orar por ti. Así que si hay alguien que quiere recibir a Cristo, la invitación está abierta y Él la lanza. Si hay alguien que quiera orar de esta manera, podemos orar. Jesús, estoy cansado de vivir en la oscuridad y confieso que mi pecado, mi forma pecaminosa de vivir me tiene dando tumbos por la vida, ¿no? Me arrepiento de cómo he estado viviendo. Y te doy gracias por venir a este mundo, por morir en esa cruz, por mí como mi sustituto y por resucitar al tercer día. Creo que tú eres el Señor. Creo que tú eres la vida. Creo que tú eres la luz y te recibo en mi vida como mi único y suficiente Salvador. Así que sálvame de mis pecados y dame lo que necesito para vivir bajo tu liderazgo el resto de mi vida. Y eso te lo pido en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.